Hay cambios que parecen pequeños, un mensaje que tarda más en llegar, una conversación que dura menos, una respuesta que antes tenía emoción y ahora parece simplemente correcta. Quizá no ha ocurrido nada dramático. Nadie discutió, nadie dijo que quisiera marcharse, pero algo se siente diferente. El comportamiento de la otra persona puede haber cambiado, pero la interpretación que hacemos de ese cambio también empieza a transformarse. Y ambas cosas no son lo mismo. Imagina que durante meses alguien te escribía cada mañana, te preguntaba cómo estabas, recordaba aquello que le habías contado, buscaba momentos para conversar y de repente comienza a responder con menos frecuencia. No desaparece, pero tampoco está igual. Tú notas la diferencia. Eso es un hecho. Lo que todavía no sabes es su significado, y aquí aparece una distinción fundamental. Observar algo no significa comprenderlo. Puedes detectar perfectamente que una conducta cambió. Sin embargo, todavía puedes desconocer por completo por qué ocurrió. El problema aparece cuando la mente llena ese espacio vacío demasiado rápido. Porque la incertidumbre incomoda, y cuando algo nos importa, queremos eliminarla cuanto antes. Entonces construimos explicaciones, a veces demasiado dolorosas. Seguro perdió el interés. Probablemente conoció a alguien. Quizá dije algo que lo alejó, pero ninguna de esas frases constituye una evidencia. Son interpretaciones, y una interpretación puede sentirse verdadera sin serlo. Esto ocurre que nuestra mente no observa el presente como una fotografía aislada, lo compara, contrasta, busca diferencias. Si antes recibías 10 mensajes y ahora recibes 3, tu mente registra esa disminución. Pero también recuerda la sensación asociada a aquellos 10 mensajes. Recuerda la cercanía, la expectativa, la atención, el pequeño entusiasmo que aparecía cuando veías su nombre. Por eso el presente puede doler incluso antes de saber qué está ocurriendo. No solamente estás experimentando el comportamiento actual, también estás comparándolo con una versión anterior de la relación, y esa comparación puede amplificar cada detalle. Una respuesta más corta parece enorme. Un día distante parece señal definitiva. Un cambio de tono comienza a ser una confesión silenciosa. Pero detente un momento. ¿Realmente tienes toda la información? Aquí quiero contarte la historia de Clara. Durante un tiempo, Clara tenía una comunicación muy fluida con Daniel. No estaban formalmente juntos, pero existía cercanía. Había conversaciones largas, pequeños detalles compartidos, una sensación de interés mutuo. Después, algo empezó a cambiar. Daniel tardaba más en responder. Algunas conversaciones terminaban rápidamente, y durante varios días dejó de proponer encuentros. Clara sintió una presión inmediata en el pecho. Su primera explicación fue sencilla. Ella no le interesó. Después apareció una segunda. Quizá hice algo mal, y finalmente llegó la más dolorosa. Tal vez nunca significó tanto para él. Lo curioso es que Clara no había descubierto ninguna de esas cosas, solamente había descubierto un cambio. El resto lo había construido su mente. Así que decidió hacer algo diferente. En lugar de buscar una respuesta inmediata, empezó a observar no solamente un mensaje, el patrón. Miró si Daniel seguía iniciando conversaciones. Observó si preguntaba por su vida. Notó si cuando hablaban existía todavía interés genuino. También recordó que durante aquella misma semana él había mencionado problemas familiares y una carga laboral inusual. Eso no demostraba que esa fuera la razón, pero sí demostraba algo importante. Existían circunstancias que Clara todavía no conocía completamente. Y entonces comprendió algo que cambió su manera de mirar la situación. No necesitaba negar el cambio, necesitaba dejar de convertirlo inmediatamente en una sentencia, porque reconocer una variación es saludable. Inventar su significado no siempre lo es. Cuando el presente cambia, esa memoria funciona como una referencia. Tu mente compara. Antes hacía esto, ahora ya no. Esa comparación puede ofrecer información valiosa, pero también puede generar una trampa. No estás sufriendo únicamente por el mensaje que recibiste. Estás sufriendo también por todo lo que imaginas que ese mensaje podría significar. Te das cuenta de la diferencia. Un hecho dice, Joy respondió de otra manera. Una interpretación dice, y ya no le importo. Entre ambas frases existe un espacio enorme, y ese espacio merece ser respetado. Y aceptar ese todavía no lo sé, requiere una forma de fortaleza que pocas personas practican, porque una relación no se explica por un solo momento, se comprende mediante patrones. Por eso conviene mirar algo más que la frecuencia de los mensajes. Observa la iniciativa, la calidad de las conversaciones, la disponibilidad, la reciprocidad, la coherencia entre palabras y acciones, y sobre todo la duración del cambio.
Una tarde diferente no tiene el mismo significado que semanas de distancia constante. Una respuesta breve no equivale automáticamente a indiferencia, pero una ausencia repetida de iniciativa también merece ser reconocida. La madurez emocional no consiste en convencerte de que todo está bien. Tampoco consiste en asumir que todo está mal. Consiste en soportar la incertidumbre suficiente para descubrir qué está ocurriendo realmente, y quizá esa sea la primera respuesta que necesitabas. No tengas prisa por explicar lo que todavía solamente has observado, porque quizá lo más importante no sea preguntarte por qué cambió, quizá sea descubrir qué cambió realmente. Y esa diferencia puede evitar que conviertas una sensación en una conclusión, y esa distancia puede convertirse en una fuente constante de incertidumbre. La mente tiene una razón para hacer esto. Cuando una experiencia emocional ha sido importante, determinados momentos quedan asociados a esas sensaciones muy concretas. Una conversación puede recordarte cercanía, una mirada puede recordarte ilusión, un mensaje puede convertirse en una pequeña señal de conexión. Después, cuando esas señales disminuyen, tu mente detecta la ausencia. No solamente falta un mensaje, falta algo que ese mensaje representaba para ti, y ahí comienza una confusión muy humana. Puedes empezar a extrañar la conducta de alguien antes de saber si extrañas realmente a la persona. Parece lo mismo. No lo es. A veces lo que más duele no es la distancia actual, es la pérdida de una expectativa. La expectativa de recibir el mismo entusiasmo. La expectativa de que una conversación continuará como antes. La expectativa de que la relación mantendrá exactamente el mismo ritmo. Y cuando esa expectativa se rompe, aparece una pregunta silenciosa. ¿Qué está pasando? El problema es que la incertidumbre deja espacio para muchas historias, y la mente suele preferir una historia dolorosa antes que una pregunta sin respuesta. Pero hay algo que necesitas recordar. El pasado puede explicar cómo era una dinámica, no puede garantizar cómo será el futuro. Todas esas posibilidades existen, y ninguna puede confirmarse solamente observando un cambio aislado. Aquí es donde la predicción emocional puede complicarlo todo. Tu mente intenta anticipar lo que ocurrirá después. Si antes había mucha cercanía y ahora hay menos, quizá imagines que llegará el abandono. Si una conversación terminó fría, quizá esperes que todas las siguientes sean iguales. Si alguien tarda en responder, quizá anticipes que dejará de hacerlo completamente, y así aparece algo peligroso. El presente empieza a ser vivido como una advertencia del futuro, pero una posibilidad no es un hecho. Una predicción no es evidencia, y una sensación tampoco es una sentencia. La distancia existía, eso era cierto. La explicación que habías construido no lo era. Y esa diferencia es enorme. Algo parecido le ocurrió a Mateo. Era un adolescente muy unido a su abuelo. Cada sábado pasaban la tarde juntos. Jugaban ajedrez, conversaban, salían a comprar algo. Era una rutina sencilla. Pero durante varias semanas su abuelo empezó a mostrarse distraído. Contestaba menos, ya no hacía tantas preguntas. Parecía estar físicamente presente, pero emocionalmente lejos. Mateo pensó que quizá había hecho algo mal. Incluso dejó de contarle algunas cosas, no quería molestarlo. Un día, mientras caminaban, su abuelo finalmente le explicó que estaba preocupado por una situación económica, familiar y llevaba semanas intentando resolverla. Mateo descubrió entonces algo que no había podido imaginar. Había percibido correctamente la distancia, pero había interpretado incorrectamente su significado. Y eso sucede más veces de las que creemos. Podemos detectar una variación con mucha precisión. Lo que no siempre podemos detectar es su causa. Por eso existe una pregunta que puede ayudarte muchísimo. No preguntes solamente ¿qué significa este cambio? Pregúntate primero, ¿qué sé realmente sobre este cambio? La primera pregunta exige una conclusión. La segunda abre espacio para observar, y cuando estás emocionalmente involucrado, esa diferencia puede protegerte de muchas decisiones impulsivas. Pero la realidad necesita más contexto. Necesita duración, necesita repetición, necesita comparación con otras circunstancias. Necesita observar qué ocurre después. Por eso no deberías analizar solamente cuando alguien se aleja. También observa qué sucede cuando vuelve a tener espacio. Recupera espontáneamente la conversación, vuelve a mostrar iniciativa, busca momentos de conexión, pregunta por ti, existe interés en comprenderte. O la distancia comienza a convertirse en una forma permanente de relacionarse. Y quizá aquí aparezca una verdad incómoda. A veces no estamos intentando comprender lo que ocurre. Estamos intentando reparar cómo nos hacía sentir el pasado. Queremos que vuelva aquella conversación, aquella atención, aquella sensación de cercanía. Y cuando no vuelve inmediatamente, creemos que debemos hacer algo para recuperarla.
Entonces perseguimos, preguntamos demasiado, explicamos de más, buscamos señales, intentamos provocar una reacción. Eso no es indiferencia, es madurez. Porque existe una diferencia profunda entre decir, algo ha cambiado, y decir, sé exactamente por qué cambió. La primera frase puede ser una observación. La segunda necesita evidencia. Y quizá este sea el punto donde empiezas a recuperar una mirada más equilibrada. No tienes que negar lo que sientes. Tampoco necesitas obedecer inmediatamente lo que sientes. Puedes escucharlo. Puedes preguntarte qué lo activó. Puedes observar qué hechos existen detrás. Y puedes permitir que el tiempo revele información que todavía no tienes. Porque quizá la pregunta más importante no sea cuánto ha cambiado la persona. Quizás sea cuánto de ese cambio puedes observar sin permitir que tu miedo complete los espacios vacíos. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Estás observando un cambio real o estás intentando explicar un cambio cuyo significado todavía desconoces? Hay un momento en toda relación que puede cambiarlo todo. Es ese instante en que notas algo diferente, no necesariamente algo enorme. Quizá responde con menos entusiasmo. Quizá ya no inicia tantas conversaciones. Quizá parece distraído cuando antes estaba completamente presente. Y entonces aparece una conclusión casi automática. Algo cambió entre nosotros. Puede que tengas razón, pero todavía falta una pregunta. ¿Qué significa ese cambio? Porque detectar una conducta y comprender su significado son procesos completamente diferentes. Puedes acertar en la primera parte y equivocarte en la segunda. Y esa necesidad puede empujarte a interpretar antes de observar. Ahí comienza el verdadero problema. La mente emocional busca cerrar rápidamente aquello que permanece abierto. Si no sabe por qué alguien está distante, intenta encontrar una explicación, y cuanto mayor es la incertidumbre, más tentadora puede resultar una explicación definitiva. Ya no quiere estar conmigo, se cansó, hay otra persona, seguro hice algo, pero quizá ninguna de esas respuestas tenga suficiente evidencia. Y aquí aparece una habilidad emocional extraordinariamente importante. Aprender a separar los hechos de las historias que construimos sobre ellos. El hecho puede ser, durante las últimas 2 semanas ha iniciado menos conversaciones. Eso puede observarse. La interpretación sería, y ya no le interesa nuestra relación. Eso todavía necesita comprobarse. Parece una diferencia pequeña. En realidad, puede cambiar por completo la manera en que reaccionas. Porque si crees que ya conoces la respuesta, actúas desde ella. Puedes reclamar, puedes perseguir. Puedes retirarte para provocar una reacción. Puedes intentar recuperar desesperadamente la cercanía anterior. Pero si reconoces que todavía estás observando, aparece otra posibilidad. Esperar, mirar, preguntar cuando sea apropiado y permitir que las acciones acumuladas proporcionen información. Esto fue lo que aprendió Laura. Durante meses Andrés había sido una presencia constante. La buscaba, proponía planes, preguntaba por detalles de su vida. Después empezó a comportarse de otra manera. Laura lo notó inmediatamente. Pero esta vez decidió no preguntarse solamente qué había cambiado. Comenzó a observar qué permanecía. Seguía escribiéndole ocasionalmente. Cuando hablaban, las conversaciones todavía tenían profundidad. Seguía acordándose de asuntos importantes para ella, y algunas veces proponía verse, pero había disminuido claramente su iniciativa. Eso le permitió descubrir algo más complejo que un simple sí y no. No estaba frente a una desaparición completa del vínculo, pero tampoco estaba frente a la misma reciprocidad de antes. Y esa observación era mucho más útil que cualquier teoría, porque no necesitaba adivinar lo que Andrés pensaba. Necesitaba reconocer lo que Andrés estaba haciendo. Cuando a alguien nos importa, queremos una respuesta inmediata, pero las relaciones humanas rara vez ofrecen respuestas instantáneas. Por eso, si alguien comienza a comunicarse de manera diferente, no observes solamente cuánto habla, observa cómo habla. La frecuencia importa, pero la calidad también, la iniciativa importa, pero la reciprocidad también. La cercanía importa, pero la disponibilidad emocional también. Incluso las palabras necesitan compararse con las acciones. Una persona puede decir que todo está bien, pero si durante mucho tiempo desaparece, evita conversaciones importantes y deja toda la iniciativa en tus manos, esa conducta también comunica información, no necesariamente explica la causa. Pero sí describe el patrón, y un patrón puede decirte mucho más que una frase aislada. Y cuando aparece la urgencia por entenderlo todo, necesitas recuperar una pequeña distancia interior. No para dejar de sentir, sino para poder pensar. La parte más reflexiva de nuestra mente funciona mejor cuando no está completamente dominada por la urgencia emocional.
Por eso una pausa puede ser mucho más inteligente que una reacción inmediata. Primero regulas. Luego decides si necesitas comunicar algo. Ese orden importa. Porque hablar desde el miedo suele buscar alivio inmediato. Hablar desde la estabilidad busca comprensión, y no es lo mismo. No necesitas convertirte en detective. No necesitas analizar cada palabra. No necesitas vigilar cada movimiento. Eso también puede atraparte en ansiedad. Observar no significa obsesionarse, significa prestar atención a lo esencial. Existe iniciativa, existe reciprocidad, existe disponibilidad, existe interés sostenido, existe espacio para hablar, existe coherencia. Porque puedes pasar demasiado tiempo intentando descifrar por qué alguien cambió, mientras olvidas observar algo mucho más importante. ¿Qué está dispuesto a aportar ahora? No lo que aportaba hace 6 meses, no lo que hizo durante aquella etapa maravillosa. Ahora, porque una relación no puede sostenerse únicamente con recuerdos, necesita presencia actual. Y tampoco puedes construir reciprocidad tú solo. Puedes comunicarte, puedes mostrar interés, puedes expresar lo que necesitas, pero no puedes fabricar la disponibilidad de otra persona. Eso no está bajo tu control. Y reconocerlo no significa rendirse, significa abandonar una lucha en que nunca estuvo completamente en tus manos. Quizá alguien esté atravesando una etapa difícil. Quizá sus prioridades hayan cambiado. Quizá necesite espacio. Quizá sus sentimientos estén cambiando. Quizá simplemente esté viviendo circunstancias diferentes. No necesitas decidir cuál de esas posibilidades es cierta en el primer día. Necesitas observar cuál comienza a sostenerse con el tiempo, porque el tiempo no siempre responde inmediatamente, pero puede revelar consistencias. Y la consistencia es una de las mejores fuentes de información emocional. Un momento puede confundir, una tendencia repetida suele aclarar. Por eso, cuando notes que alguien ya no te trata como antes, no conviertas automáticamente el cambio en rechazo. Pero tampoco lo ignores para proteger una ilusión. Haz algo más difícil. Míralo con honestidad, sin minimizarlo, sin perseguir una explicación, sin inventarla. Porque puedes haber detectado correctamente que algo cambió y aún así equivocarte completamente sobre lo que significa. Notar un cambio no te obliga a decidir inmediatamente qué significa. A veces, la respuesta más madura frente a la incertidumbre no es encontrar una explicación, es observar, pero todavía queda algo más importante. Porque incluso después de reconocer el cambio, todavía necesitas saber qué merece tu atención y qué no. Hay una diferencia enorme entre observar una relación y vigilarla. Cuando tienes miedo de perder una conexión, puedes empezar a revisar cada detalle. ¿Cuánto tardó? ¿Cómo escribió? ¿Qué palabra utilizó? ¿Si puso un punto? ¿Si respondió con un emoji? ¿Si parecía más distante? Y sin darte cuenta, dejas de vivir la relación, empiezas a analizarla. Pero observar de verdad significa algo diferente. Significa mirar aquello que se repite, no aquello que ocurre una sola vez. Porque una relación humana tiene días distintos. Por eso, si alguien cambia durante una tarde, no necesitas convertirlo en un diagnóstico emocional. Pero si ese cambio empieza a aparecer una y otra vez, merece atención. La primera pregunta es sencilla. ¿Esto fue puntual o se está convirtiendo en un patrón? Esa pregunta puede ahorrarte muchas conclusiones apresuradas, porque la duración modifica el significado. Una semana complicada no necesariamente representa una transformación emocional, pero meses de distancia constante tampoco deberían justificarse eternamente con una circunstancia pasajera. La segunda pregunta tiene que ver con la iniciativa. ¿Quién está intentando mantener la conexión? Esto es importante, porque cuando una persona está atravesando una etapa difícil, quizá reduzca temporalmente su disponibilidad, pero incluso entonces puede existir algún gesto de reciprocidad, puede explicar, puede buscar otro momento, puede mostrar interés cuando tiene espacio, puede decir, ahora mismo estoy pasando por algo, pero no quiero perder nuestra conexión. Y aquí aparece una diferencia que muchas personas pasan por alto. La intensidad no siempre significa conexión. Alguien puede hablar contigo durante horas un día y desaparecer durante 2 semanas después. Eso puede generar mucha emoción. Pero una relación saludable no se mide únicamente por los momentos intensos. También se mide por la continuidad, por la capacidad de estar presente, por la disposición para reparar, por la reciprocidad. Por eso, cuando alguien deja de tratarte como antes, no compares solamente con calidad. Antes quizá hablaba contigo diariamente, ahora lo hace menos, pero cuando lo hace, ¿sigue existiendo interés? Escucha, pregunta, busca comprender, propone momentos para conectar, o toda la relación empieza a depender de tus esfuerzos. Esas diferencias importan,
Y para entenderlas quiero contarte la historia de Elena. Elena tenía una amiga llamada Sara. Durante años fueron inseparables. Pero después de que Sara cambiara de trabajo, comenzó a responder menos. Elena sintió que estaba perdiendo la amistad. Al principio intentó compensarlo, mandaba más mensajes, proponía más encuentros, preguntaba si había ocurrido algo. Y cada respuesta corta aumentaba su preocupación, hasta que una tarde decidió detenerse, no para castigar a Sara, no para provocar que la buscara. Simplemente dejó de empujar la relación durante unos días. Entonces ocurrió algo interesante. Sara la llamó. Le explicó que llevaba semanas agotada y que apenas estaba logrando organizar su vida. Pero también le dijo algo que Elena necesitaba escuchar. Sé que he estado distante, pero no quiero que pienses que dejaste de importarme. La situación no se había solucionado mágicamente, pero Elena había descubierto algo importante. La distancia existía, sin embargo, también existía reciprocidad. Sara seguía intentando cuidar el vínculo, solamente no podía sostener el mismo ritmo de antes. Eso cambió completamente la interpretación, y aquí aparece una pregunta todavía más profunda. La otra persona ausente o simplemente está disponible de una manera diferente. Por eso el contexto importa. Pero cuidado, el contexto no debe convertirse en una excusa infinita, porque también existe el extremo contrario. Justificar durante meses una ausencia que nunca cambia, esperar indefinidamente, explicar cada inconsistencia, convencerte de que algún día todo volverá a ser como antes. Eso tampoco es observar. Eso es aferrarse a una posibilidad. La observación madura tiene dos movimientos. Primero considera el contexto, después mira si la conducta cambia. Si alguien atraviesa una dificultad, observa qué sucede cuando esa dificultad disminuye. Regresa a la iniciativa, aparece nuevamente la cercanía, busca reparar, explica, intenta construir. Las respuestas importan, porque las circunstancias explican algunas conductas. Pero la repetición también revela prioridades. Eso es reciprocidad, no significa dar exactamente lo mismo todos los días. Significa que ambos participan en la construcción del vínculo. Y cuando solamente una persona sostiene la conversación, propone encuentros, pregunta, comprende y espera, aparece un desequilibrio. Ese desequilibrio también es información. No necesariamente te dice por qué existe, pero te ayuda a reconocer que existe. Y quizá eso sea suficiente para comenzar una conversación. Porque observar no significa permanecer en silencio para siempre. A veces la respuesta más saludable es preguntar directamente. Pero existe una diferencia entre preguntar desde la estabilidad y preguntar desde el miedo. Desde el miedo, ya no me quieres. ¿O qué te pasa conmigo? ¿O por qué estás cambiando? Desde la estabilidad, he notado que nuestra comunicación ha cambiado últimamente. ¿Hay algo que quieras contarme? La segunda forma no acusa, no exige una respuesta específica, no intenta controlar el resultado, abre una puerta y la respuesta que recibas también será información. No solamente por las palabras, también por la disposición a conversar, por la capacidad de escuchar, por la coherencia posterior. Porque alguien puede decir, no pasa nada, pero después continuar alejándose durante meses. En ese caso, las acciones posteriores también forman parte de la respuesta. Por eso no necesitas convertirte en experta en interpretar señales ocultas. Necesitas aprender a reconocer comportamientos visibles. La persona que quiere estar presente puede atravesar dificultades. Puede necesitar espacio, puede cambiar de ritmo, pero la relación no debería depender constantemente de que tú persigas la conexión. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Estás intentando comprender a esa persona o estás intentando convencerla para que vuelva a ser como antes? Porque son dos objetivos completamente diferentes. Comprender permite aceptar información. Convencer intenta recuperar un resultado, y cuando tu bienestar depende de recuperar exactamente la dinámica anterior, cualquier cambio puede sentirse como una amenaza sin juegos, sin silencios estratégicos, sin provocar celos, sin desaparecer para comprobar si te persiguen, sin convertir cada interacción en una prueba. Las relaciones maduras no necesitan experimentos emocionales, necesitan comunicación, límites, reciprocidad y capacidad para tolerar respuestas que quizá no sean las que esperabas. Porque tu valor no depende de que alguien mantenga exactamente el mismo nivel de atención que tenía al principio. Tu valor no aumenta porque alguien te busque y tampoco desaparece porque alguien se distancie. Eso no significa que la distancia no duela, significa que el dolor no debe convertirse en el director de tus decisiones. Porque quizá alguien solamente esté atravesando una etapa, quizá necesite tiempo, quizá esté cambiando emocionalmente, quizá la relación esté entrando en otra fase
Y quizá exista una pérdida de reciprocidad que necesitas aceptar. Todavía no necesitas saberlo todo. Solo necesitas estar dispuesta a mirar lo que realmente está ocurriendo. No todo cambio de comportamiento es un mensaje oculto, pero tampoco todo cambio debe ignorarse. Lo importante es aprender a distinguir una variación de un patrón. Y cuando aprendes a hacer esa diferencia, dejas de reaccionar ante cada cambio como si fuera una sentencia. Empiezas a observar lo que realmente está ocurriendo. Y ahora llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿Y qué haces cuando alguien ya no te trata como antes? Después de observar, después de comparar, después de separar los hechos de las interpretaciones, todavía queda algo que decidir. ¿Qué significa ese cambio para ti? Y aquí conviene recordar algo fundamental. No todos los cambios tienen el mismo origen. También puede estar reconsiderando lo que quiere. Puede haber disminuido su interés. Puede no tener la disponibilidad necesaria para sostener una conexión. Incluso puede seguir sintiendo afecto y, al mismo tiempo, no estar preparada para construir una relación. Todas esas posibilidades existen. Y precisamente por eso no puedes convertir una explicación posible en una certeza. Lo que sí puedes observar es el comportamiento que aparece después. Porque las circunstancias pueden explicar una conducta, pero el patrón muestra cómo esa persona está relacionándose contigo. No necesitas saber exactamente qué ocurre dentro de su mente. Necesitas reconocer lo que está ocurriendo entre ambos. Porque a veces nos obsesionamos tanto con descubrir si alguien todavía siente algo, que olvidamos una pregunta mucho más importante. Esta relación está siendo capaz de construirse en el presente. Puede existir atracción, puede existir cariño, puede existir nostalgia, puede existir una historia compartida. Y aún así puede faltar disponibilidad emocional. Y cuando falta disponibilidad, sentir algo no siempre significa poder construir algo. Esta diferencia puede ahorrarte mucho sufrimiento, porque quizá estés intentando demostrar que todavía existe una conexión, cuando la verdadera pregunta debería ser si ambos están participando en ella. A veces esa voluntad aparece en una conversación, a veces en una iniciativa, a veces en una explicación, a veces en un intento de reparar después de una distancia. Y cuando existe, suele sentirse diferente a perseguir una respuesta, porque no necesitas empujar constantemente aquello que también está siendo sostenido desde el otro lado. Ahora bien, lo que ocurre cuando no existe esa reciprocidad, aquí es donde muchas personas comienzan a negociar consigo mismas. Quizá mañana cambie. Quizá necesita tiempo. Quizá si soy más comprensiva volverá. Quizá si dejo de escribir me buscará. Por eso necesitas recuperar algo esencial, tu capacidad para decidir desde tu propia realidad, no desde la posibilidad, no desde la fantasía, no desde el miedo, desde lo que realmente está ocurriendo. Si alguien necesita espacio, puedes respetarlo. Si necesita hablar, puedes escuchar. Si está atravesando una dificultad, puedes comprender. Pero también puedes reconocer tus propios límites, porque comprender a alguien no significa abandonarte a ti misma. Puedes tener empatía sin aceptar una relación completamente desequilibrada. Puedes querer a alguien sin perseguirlo. Puedes extrañar sin regresar constantemente al mismo lugar. Puedes dejar una puerta abierta sin quedarte parada frente a ella. Y esta es una de las formas más profundas de madurez emocional. No intentar controlar el significado de cada conducta. Permitir que el comportamiento repetido hable. Puedes mirar, y esa mirada se vuelve más completa. Observas si existe iniciativa. Observas si existe comunicación. Observas si existe disponibilidad. Observas si las acciones coinciden con las palabras. Observas si la conexión avanza. Y observas algo todavía más importante. ¿Cómo te sientes dentro de esa dinámica? Necesita una relación donde puedas expresarte, donde puedas preguntar, donde existan límites, donde exista reciprocidad, donde no tengas que interpretar constantemente el comportamiento de alguien para descubrir si tienes un lugar en su vida. Y quizá aquí aparece la transformación más importante de todo este proceso. Al principio preguntabas, ¿a por qué ya no me trata como antes? Después aprendiste a preguntar, ¿qué cambió realmente? Ahora puedes hacer una pregunta todavía más profunda. ¿O qué está construyendo conmigo en este momento? Esa pregunta cambia completamente tu posición. Ya no estás intentando recuperar el pasado. Estás observando el presente, y el presente es donde las relaciones realmente existen. Quizá descubras que aquella persona estaba atravesando una etapa temporal. Quizá descubras que necesita comunicar algo. Quizá descubras que la relación puede adaptarse a una nueva circunstancia. O quizá descubras que la reciprocidad disminuyó. Y aunque esa última respuesta pueda doler, también puede liberarte,
Porque aceptar una realidad no significa aprobarla. Significa dejar de luchar contra algo que no puedes controlar. Porque el verdadero objetivo nunca fue descubrir un secreto escondido dentro de otra persona. El verdadero objetivo era aprender a mirar sin que el miedo mirara por ti. Y quizá esa sea la diferencia entre dependencia emocional y una conexión madura. Puedes valorar una conexión sin perderte dentro de ella. Puedes reconocer el cambio sin convertirlo en una tragedia. Y puedes aceptar una verdad difícil cuando sea necesario. Que alguien ya no te trate como antes puede significar muchas cosas, pero solamente el contexto, la consistencia, la comunicación y el comportamiento repetido pueden ayudarte a comprender cuál de ellas está ocurriendo. Y si llega el momento de bla. Si llega el momento de poner un límite, ponlo. Si llega el momento de aceptar que la relación cambió, acéptalo. Porque tu estabilidad no debería depender de recuperar exactamente la versión anterior de alguien. La pregunta es si aquello que están haciendo ahora todavía puede construirse entre dos personas. Y aquí aparece la verdad más importante de todo este proceso. Que alguien ya no te trate como antes no significa automáticamente que haya dejado de sentir algo. Pero tampoco significa que debas convencerte de que todo sigue igual. El cambio merece ser observado, el significado merece tiempo y las conclusiones necesitan evidencia. Si esta reflexión te ayudó, quédate solamente con una pregunta. Cuando notes una diferencia en alguien importante para ti, antes de reaccionar, pregúntate: ¿qué sé realmente y qué estoy suponiendo? Esa pequeña pausa puede cambiar la conversación que tendrás, puede cambiar la decisión que tomarás. Y, sobre todo, puede ayudarte a proteger algo que ninguna relación debería quitarte: tu capacidad de permanecer contigo mientras descubres la verdad, porque quizá el verdadero cambio no esté solamente en cómo esa persona te trata, también está en cómo tú reaccionas cuando ya no recibes lo mismo. Puedes entrar en ansiedad y comenzar a perseguir respuestas, o puedes hacer una pausa y preguntarte qué muestran realmente sus acciones, y ahí recuperas algo importante: tu capacidad de interpretar la realidad sin dejar que el miedo la interprete por ti. Si alguien ya no te trata como antes, no tengas prisa por decidir lo que significa. Observa el cambio. Observa el patrón y observa lo que ocurre con el tiempo, porque a veces la verdadera respuesta no está en lo que dejó de hacer, sino en lo que todavía está dispuesto a construir contigo.